生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 126 al 130. Byakuya estaba de pie en la cubierta, mirando el cielo mientras se oscurecía y el sol se hundía lentamente en el horizonte. Murmuró con una voz que podía oír. Debería ser ahora mismo. Lux y los demás ya deberían haber atraído a Reizun a la isla Seto, ¿verdad? Después de enterarse de que Lux y los demás poseían cartas Vibre capaces de atraer a Reizun, Byakuya no podía dejar pasar una oportunidad tan perfecta. Usando la atracción entre las cartas Vibre, atrajeron a Reizun y su grupo a la preestablecida isla Seto. Allí, Byakuya planeó tomar medidas y eliminarlos para evitar futuras amenazas. Por supuesto, confiar únicamente en Lux y los demás no sería suficiente. Después de todo, la fuerza de Reizun estaba cerca de la cima, incluso entre los vicealmirantes de la marina, y tenía a toda la organización CP8 con él. No sería fácil lidiar con ellos. Por eso, Byakuya decidió tomar cartas en el asunto, despedir personalmente a este viejo conocido y evitar cualquier complicación imprevista. Para minimizar el riesgo de exposición, envió lejos a Quake, Tashigi y Ain, reduciendo las posibilidades de ser detectado. Cuando los últimos rayos de luz se desvanecieron y la noche descendió por completo, Byakuya se puso una túnica negra en forma de media luna y una máscara oscura, moviéndose como una sombra a través de la cubierta del Nico, sin que nadie lo notara. Para entonces, Reizun ya había llegado a la isla Seto con sus subordinados. Siguiendo la guía de las cartas Vibre, sabían que Lux y los demás estaban en esa isla. Sus movimientos se habían detenido por completo. Mientras observaba la Vibre Card en su mano, casi alejándose con intensidad, la sensación de inquietud de Reizun se hizo más fuerte. A pesar de saber que podía ser una trampa, había venido sin dudarlo. En la mente de Reizun, el peor escenario era que todo el CP9 hubiera traicionado al gobierno mundial. Pero con su fuerza y todo el CP8, la idea de que representaran una amenaza real parecía ridícula. Sin embargo, una vez en la isla, los años de experiencia de Reizun en situaciones de vida o muerte lo rodearon de una abrumadora sensación de peligro. Un solo paso en falso podría llevarlo a la muerte. Con cautela, advirtió a sus subordinados. Tengan cuidado. Es muy probable que el CP9 ya haya desertado. Justo cuando comenzaron a observar cuidadosamente sus alrededores, una sombra apareció de repente ante Reizun. En ese momento, la Vibre Card en la mano de Reizun tembló más violentamente que nunca, indicando que esta persona con la capa negra era de hecho el miembro del CP9 que buscaban. No solo la Vibre Card de Luxi vibraba, sino que las que representaban a los otros miembros del CP9 en poder de los subordinados de Reizun reaccionaban de manera similar. Un destello de comprensión brilló en los ojos de Reizun. ¿Esto sí era una trampa?, preguntó. ¿Mataste a todo el CP9? ¿O eres uno de ellos? ¿Eres Rob Luxi? Impresionante, como era de esperar de CP0. Adivinaste mi identidad al instante. Luxi se quitó la máscara de paloma y sonrió, sacando 7 Vibre Cards de su capa. ¿Es esto lo que buscas? La expresión de Reizun se tornó completamente seria al mirar al sonriente Rob Luxi frente a él. Como el genio más talentoso en los 800 años de historia del CP9, Luxi era alguien con quien Reizun estaba familiarizado. También sabía que Luxi ya había sido designado como uno de los candidatos para el CP0. Si alguien en el CP0 muriera o resultara gravemente herido, creando una vacante, se haría una selección entre estos candidatos. Si tal persona decidiera traicionar al gobierno mundial, provocaría su ira y desestabilizaría la posición de la agencia de inteligencia. No, tenía que eliminar a este tipo aquí mismo. Tras tomar una decisión, Reizun continuó. ¿Dónde está el resto del CP9? No crees que puedas con todos nosotros solo, ¿verdad? Sácalos. Ya no tiene sentido esconderse.
Después de todo, los trucos que estás usando son los que yo te enseñé. Luxi sonrió. Esta vez, era el único del CP9 que había venido. No porque los demás no quisieran, sino porque Luxi no quería que corrieran riesgos innecesarios. Sabía que Byakuya no vendría durante la fase de señuelo, dejando todo en manos del CP9. Si algo saliera mal, casi con seguridad el resultado sería la muerte. Por lo tanto, asumió la tarea solo, llevando las 7 cartas Vibre para atraer a Reizun y su grupo aquí. Dentro del CP9, Luxi no solo era el líder sino también un cuidador, siempre pendiente de todos. Él asumió todos los riesgos, por lo que tuvo que seguir fortaleciéndose para soportar todas las cargas. Luchar contra oponentes fuertes era la forma más rápida de hacerse más fuerte. Justo cuando Reizun le indicó al CP8 que capturara a Luxi, Byakuya llegó. 7 bolas de hierro negro, aparentemente fusionándose con la noche, se movían a velocidad sublumínica por el aire sin hacer ruido, impulsadas por la telequinesis de Byakuya. La fricción entre las bolas de hierro y el aire se anuló, haciéndolas deslizarse por el aire como peces en el agua. Antes de que los miembros del CP8 pudieran reaccionar, las bolas de hierro destrozaron sus cabezas y la materia roja y blanca se esparció por todas partes, algunas incluso golpearon a Reizun y Theodore en la cara. Todo sucedió tan rápido, tan de repente, que incluso Luxi se sobresaltó ante la espantosa escena. Había planeado esperar un buen rato hasta que llegara Byakuya. Byakuya había llegado mucho más rápido de lo que Luxi había anticipado, y sus métodos fueron mucho más despiadados de lo esperado. En un instante, sin siquiera enfrentarlos directamente, toda la unidad CP8 fue aniquilada. El único que quedó fue su desconcertado comandante, Teodoro, temblando mientras presenciaba la carnicería que tenía lugar ante él. En ese momento, Reizun deseó poder darse la vuelta y huir. Cualquiera capaz de aniquilar al CP8 al instante era lo suficientemente poderoso como para matarlo. Si se quedaba, no había duda de que encontraría su fin. Pero tan pronto como Reizun se dio la vuelta, se encontró con una figura misteriosa vestida con una túnica negra en forma de media luna y una máscara de color negro intenso. El atuendo era similar al de Luxi, lo que dejaba claro que los dos eran de la misma organización. Reizun se dio cuenta de algo. Cuando había surgido en los mares una organización tan poderosa y misteriosa, una de la que ni siquiera las agencias de inteligencia habían oído hablar nunca. Detrás de la máscara negra, una voz ligeramente ronca habló. Reizun, ¿a dónde crees que vas? En ese momento, Reizun comenzó a arrepentirse de sus acciones precipitadas del día anterior. Si tan solo no hubiera chocado con Byakuya o hubiera mostrado un poco más de calidez después de su conflicto, Byakuya podría no haber abandonado Water 7 al día siguiente. Si Byakuya todavía hubiera estado presente cuando Reizun se dio cuenta de que había caído en una trampa, podría haber invitado a Byakuya a unirse a él. Con la fuerza de Byakuya, ciertamente no perdería ante esta misteriosa figura frente a él, y Reizun no se encontraría al borde de la muerte como estaba ahora. Era casi lamentable, si tan solo Reizun supiera que el Byakuya que tanto anhelaba era la figura misteriosa que estaba frente a él, a punto de matarlo. Podría haber estado tan avergonzado que se habría quitado la vida en ese mismo momento. Obligándose a mantener la calma, Reizun preguntó. ¿Te das cuenta de cuáles serán las consecuencias si me matas? ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias podría haber? Como mucho, solo enviarán más perros como tú para que me muerdan, se burló Byakuya. Y cuando lo hagan, los mataré también. ¿Qué puedes hacer al respecto? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, la parte de atrás de la ropa de Reizun se rompió de repente, y 8 cadenas salieron disparadas de su espalda como serpientes ágiles, girando en el aire. Al momento siguiente, bajo el control de Reizun, las cadenas convergieron y se abalanzaron sobre Byakuya, sus puntas juntándose como un capullo de flor a punto de florecer. Pero con un solo pensamiento, Byakuya convocó 8 esferas de hierro detrás de él. Justo cuando estaba a punto de acabar con Reizun, Luxi apareció frente a Byakuya en su forma mitad humano, mitad leopardo. Señor, déjeme a mí a Reizun.
quiero ponerme a prueba. En lugar de molestarse por la petición de Luxi, Byakuya quedó aún más impresionado. Con el potencial de Luxi, si no hubiera desperdiciado esos años en Batter 7, no habría sido más débil que Reizun. Quizás incluso había llegado al umbral de convertirse en almirante. Aunque se había perdido algo de tiempo, no era demasiado tarde para recuperarlo. Bajo la guía de Byakuya, Luxi desarrolló la armadura y el haki de observación, curó sus heridas internas y mejoró sus capacidades físicas mucho más allá de sus niveles anteriores. Necesitaba un verdadero desafío para convertir este progreso en verdadero poder de combate. Enfrentarse a Reizun, un compañero oficial de inteligencia, fue sin duda la elección perfecta. Byakuya sonrió y dijo: ya que quieres enfrentarte a Reizun, iré a divertirme un poco con Theodore. Cuando la figura de Byakuya desapareció, las 8 cadenas convergieron hacia Luxi como tiburones oliendo sangre. La expresión de Luxi se tornó seria cuando sus brazos se pusieron negros de repente. Sus músculos se hincharon al apretar con fuerza las 8 cadenas que los sujetaban. Romper. Luxi aplastó las cadenas con un grito poderoso, rompiéndolas con fuerza. Aprovechando esta oportunidad, Luxi no le dio tiempo a Reizun para desplegar las habilidades de su fruta del diablo y se acercó a él para un combate cuerpo a cuerpo. Luxi sabía que las habilidades de Reizun eran adecuadas para batallas de largo alcance, ofreciendo poca ventaja en el combate cuerpo a cuerpo, mientras que la fuerza de Luxi residía precisamente en el combate cuerpo a cuerpo. Para ganar, necesitaba explotar al máximo sus fortalezas. El dominio de Luxi de la técnica de los 6 poderes era casi perfecto, y había desarrollado su estilo único al integrar los poderes de su fruta del diablo con las técnicas marinas. Durante un tiempo, tuvo a Reizun completamente a la defensiva. Mientras tanto, Byakuya localizó a Theodore, que estaba intentando ir. Al ver a Byakuya aparecer ante él, Theodore no desperdició ni una sola palabra, ni pudo. Inmediatamente cayó de rodillas, emitiendo gemidos lastimeros mientras se inclinaba repetidamente, rogando por su vida. Al ver el lamentable estado de Theodore, Byakuya mostró su lado juguetón. Podría prescindir de ti. ¿Qué te parece esto? Te daré una oportunidad de vivir, dijo Byakuya con un tono divertido. Al oír que la misteriosa figura que tenía delante podía dejarlo vivir, Teodoro se sintió tan agradecido que casi se rompió la frente en pedazos con su desesperada reverencia. La misteriosa figura continuó: me quedaré aquí sin moverme. Tú empieza a correr. Fijaremos un límite de tiempo, y si logras escapar antes de tiempo, te dejaré ir. ¿Qué te parece? Justo, ¿verdad? Teodore asintió con entusiasmo. En semejante situación, la justicia no importaba. Cualquier oportunidad de sobrevivir merecía la pena. Puedes empezar a correr ya. Pero justo cuando Theodore se giró para dar su primer paso, de repente escuchó una voz familiar detrás de él. Voy a empezar a contar regresivamente desde 3, al escuchar esa voz familiar y recordar aquellas palabras del día anterior, Theodore rápidamente se dio cuenta de que la misteriosa figura que tenía delante no era otra que el contraalmirante de la Marina Byakuya. La vergüenza lo invadió al pensar en cómo acababa de pedir misericordia, arrastrándose a los pies de Byakuya. Theodore sabía que Byakuya contaría hasta 1. Estaba seguro de que moriría a manos de él. No, tenía que revelar esta información. Theodore instintivamente intentó gritarle a Reizun, pero lo único que pudo producir fueron sonidos apagados. Mientras el pánico se apoderaba de él, la voz de Byakuya resonó detrás de él como la cuenta regresiva de la parca. 1, en un instante, una bola de hierro atravesó el corazón de Theodore, dejándole una herida abierta en el pecho, a través de la cual casi se podía ver su corazón destrozado aún latiendo. La sangre brotaba de su boca mientras se desplomaba en el suelo, y su conciencia restante lo impulsaba a revelar este gran secreto. Con dedos temblorosos, lo sumergió en su sangre y escribió temblorosamente los caracteres de Byakuya en el suelo. Tras terminar el personaje de Ya, una sonrisa grotesca se dibujó en los labios de Theodore. Era lo mejor que podía hacer. Con el tiempo, alguien encontraría a estos personajes y se centraría en el contraalmirante Byakuya.
De esta forma, quizás su muerte sería vengada. Pero justo en ese momento, un gran pie apareció de repente en el campo de visión de Theodore, aplastando las palabras que había escrito. ¿De verdad creíste que no me daría cuenta de que escribías? Se burló Byakuya. He estado aquí en silencio todo este tiempo porque quería esperar hasta que terminaras. Entonces, lo destruiré ante tus ojos, aplastando tu última esperanza de venganza. Así, ni siquiera en la muerte, encontrarás paz. Al oír esto, los ojos de Theodore se abrieron de par en par, furiosos. La ira abrumadora desató algo en su interior y murió en el acto. Mirando el cuerpo sin vida de Theodore, con los ojos aún muy abiertos, Byakuya no pudo evitar comentar. Esto es lo que pasa cuando habla sin tener la fuerza para respaldarlo. ¡Qué patético! Con eso, Byakuya borró el primer carácter de Byakuya, dejando solo el carácter ya escrito con sangre. Originalmente, Byakuya había planeado escribir el personaje él mismo después de matar a Reizun, pero ahora que Theodore lo había dejado en sangre, le ahorró el problema. Mientras tanto, del otro lado, la pelea entre Luxi y Reizun estaba llegando a su conclusión. En lo que se refiere a potencia bruta, Luxi aún no era rival para Reizun. Sin embargo, con Byakuya presente, Reizun tuvo que desviar parte de su atención para protegerse de un posible ataque sorpresa de él, lo que le impidió concentrarse por completo en la batalla con Luxi. El combate cuerpo a cuerpo es siempre la forma más rápida de decidir una pelea. Un movimiento en falso podría significar la muerte. Además, Luxi era más hábil en el combate cuerpo a cuerpo que Reizun. Aprovechando un momento crítico a costa de sufrir heridas graves, Luxi ejecutó la técnica secreta de Rokuseki, armamento. 6 armas del rey, golpeando a Reizun directamente en el pecho. El tremendo impacto destrozó el corazón de Reizun, asegurando la victoria de Luxi en la batalla. En ese momento, Luxi estaba apoyado sobre sus rodillas, jadeando en busca de aire, con el pecho agitado, el cuerpo cubierto de heridas y la sangre fluyendo libremente. El hecho de que todavía estuviera vivo era un testimonio de su gran fuerza de voluntad. TSK, te ves patético, comentó Byakuya, observando el estado caótico de Luxi. Luxi ni siquiera tuvo fuerzas para responder a las burlas de Byakuya. Byakuya luego recuperó una poción de curación rápida y un suero medicinal de la tienda del sistema y se los arrojó a Luxi, dándole instrucciones: deberías contactar rápidamente a Blueno y a los demás para que vengan a recogerte. Luego, llévate a Robin y dirígete a la isla Haya. Robin debería saber el camino a la isla del cielo. Una vez allí, podrás encontrar a Enel, añadió Byakuya. Después de un momento de recuperación, Luxi finalmente logró hablar y preguntó: ¿es Enel el compañero que reclutaste durante tu último viaje a Ski Island? Sí, ese tipo es un consumidor de fruta del diablo tipología. Es bastante fuerte, pero tiene un temperamento desagradable. Cuando llegues, asegúrate de llevar la túnica negra de media luna. Le dije a Enel que solo reconociera esas túnicas. ¿Podría realmente atacarnos?, preguntó Luxi, desconcertado. Es difícil decirlo. Creo que al tipo le faltan algunos tornillos. Podría ir a por ti, respondió Byakuya. Cualquiera que Byakuya considerara fuerte era sin duda formidable, probablemente incluso más fuerte que Luxi. Esto inquietó aún más a Luxi. Byakuya-sama, ¿y si de verdad nos ataca? No te preocupes, te vengaré, dijo Byakuya sin pensarlo 2 veces. Luxi se quedó sin palabras. ¿Era esta persona alguien a quien pudieran considerar un aliado? Bien, ya te conté todo lo que necesitas saber. Me voy. Cuando llegues a la isla del cielo, no olvides contactarme, dijo Byakuya antes de desaparecer como una brisa ante los ojos de Luxi. Luxi miró los 2 frascos en su mano. Los reconoció ambos. Una era una poción de acción rápida que lo curaría rápidamente pero le causaría un dolor insoportable. El otro era un suero más lento, indoloro y sin efectos secundarios. Luxi dudó un momento antes de elegir el doloroso e inyectárselo. Como había dicho Byakuya, ¿quién sabía qué peligros nos esperaban en el viaje de Butter 7 a la isla Haya?
Además, ese compañero es extremadamente peligroso. Representaría una amenaza considerable si ignoran a Byakuya-sama y deciden atacar. Como el más fuerte entre ellos, Luxi sabía que tenía que asegurarse de estar en óptimas condiciones para proteger a todos. Ya fueran los peligros que pudieran encontrar en el camino o la posibilidad de ser atacados por ese compañero, necesitaba estar preparado. No tenía el lujo del tiempo para recuperarse lentamente. Tenía que restaurar su fuerza de combate rápidamente para garantizar la seguridad de todos. En ese momento, Byakuya estaba flotando en el aire, observando en silencio a Luxi que luchaba abajo y que ocasionalmente emitía rugidos de dolor bestiales. Fue solo entonces que Byakuya realmente reconoció a Luxi en su corazón. Después de que los efectos de la poción desaparecieron y las heridas de Luxi se curaron por completo, Byakuya finalmente abandonó la isla Seto. Luxi miró el cielo ahora vacío con una extraña sonrisa. Su líder a veces era poco fiable, pero en otras ocasiones era sorprendentemente fiable. Era realmente difícil descifrarlo. Recientemente, el tema que había provocado una amplia discusión en todos los mares no fue Kaido de las bestias atacando el barco de transporte que transportaba a Jack, lo que resultó en la muerte de un vicealmirante de la marina y otro gravemente herido. Tampoco fue la intensa batalla de 3 días y 3 noches entre el almirante marino Akainu y Kaido, que solo terminó cuando la isla en la que luchaban ya no pudo soportar la destrucción. En cambio, se trataba de una organización Yoru de la que no se había oído hablar hasta entonces. T/N. Yoru igual noche, bajo la influencia de Morgan, los periódicos que detallaban el incidente de Arabasta y una grabación de la confesión de Crocodile se extendieron por el mar como un reguero de pólvora. En particular, al final de la grabación, la misteriosa figura con una máscara de color negro intenso, que se identificó como Yoru, planteó una pregunta desgarradora. ¿Cuál es el verdadero propósito de los 7 señores de la Guerra del Mar? ¿Es aceptable que los marines permitan que los piratas hagan justicia en el mar? Esta pregunta provocó una ola masiva de opinión pública. Innumerables naciones aliadas comenzaron a exigir la abolición del sistema de los 7 señores de la guerra, temiendo que pudieran convertirse en el próximo reino de Arabasta. Esta situación obligó a los 5 ancianos a gestionar constantemente las preocupaciones de las naciones aliadas, y los propios marines estaban bajo un intenso escrutinio, y muchos se preguntaban si aún podían mantener la justicia en los mares. Incluso dentro del cuartel general de la Marina, hubo voces de duda, dejando a Sengoku abrumado. Sin embargo, los altos mandos del gobierno mundial y de la Marina no estaban demasiado preocupados por estas discusiones. Se centraron en 2 preguntas principales. ¿Qué busca la organización Yoru? ¿Y quién es exactamente esta misteriosa figura que dice ser Yoru? Después de todo, si bien hay unos cuantos individuos poderosos en el mar capaces de derrotar a los cocodrilos, no son numerosos. Si una figura fuerte como esta continúa operando en las sombras, causando problemas, el gobierno mundial tendría que lidiar constantemente con los efectos negativos de la organización Yoru. Además, un acontecimiento reciente solidificó la decisión del gobierno mundial de eliminar a Yoru. No hace mucho, Reizun y toda la unidad CP8, que fueron enviados para investigar la desaparición del jefe del CP9, Spandam, perdieron contacto durante la noche. Después de una investigación, sus cuerpos fueron encontrados en una pequeña isla no lejos de Bater 7. El descubrimiento más notable fue el mensaje de muerte dejado por el jefe del CP8, Theodore, un carácter escrito con sangre para Yoru, lo que demuestra que esto también fue obra de la organización Yoru. Además, con la desaparición de toda la unidad CP9 y la muerte de Reizun por las técnicas Rokuseki de los marines, el gobierno mundial comenzó a sospechar que el CP9 había desertado a la organización Yoru. La deserción de una agencia de inteligencia fue sin duda el asunto más alarmante para el gobierno mundial, ya que poseían demasiada información sensible. Si alguna de esta información se filtrara, sería devastador para el gobierno mundial. Después de todo, muchos de los actos sucios ejecutados por orden del gobierno mundial fueron llevados a cabo por agencias de inteligencia y luego atribuidos a piratas.
Si estos secretos salieran a la luz, muchas naciones aliadas podrían retirar su apoyo. En consecuencia, el gobierno mundial rápidamente emitió recompensas por toda la unidad CP9 y ordenó a otras agencias de inteligencia en todo el mundo que buscaran cualquier información sobre el CP9. Mientras tanto, en Windmill Village, en el East Blue, Shanks sostenía el último periódico y miraba pensativo el gran titular sobre la organización Yoru. De todos los que estaban en el mar, Shanks fue sin duda el primero en entrar en contacto con información sobre la organización Yoru. En aquel entonces, había recibido una información crucial de un hombre que decía llamarse Harry Portgas de Ace, el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, era el hijo biológico del ex capitán de Shanks, el rey pirata Gold de Roger. Shanks buscó a Ace para confirmar esto y descubrió que la organización Yoru no le había mentido. Shanks no interfirió mucho en la decisión de Ace de reconocer a Barba Blanca como su padre adoptivo. Tal como lo hizo el capitán Roger, cuando cayó enfermo y decidió entregarse a los marines, dispersó a su tripulación, pidiéndoles que no se entrometieran en sus asuntos. Cada uno tiene sus razones para hacer las cosas, e imponer las propias ideas a los demás es innecesario. Por supuesto, Luffy era una excepción para Shanks. Mientras todo el mar estaba revuelto, Byakuya llegó al archipiélago Sabaody a bordo del Nico. Era raro que un barco privado como el de Byakuya ondeara la bandera de la marina. Una gran multitud se había reunido en el muelle, curiosa por ver quién desembarcaría del barco. Pero tan pronto como vieron a Byakuya bajando del barco con su uniforme de contraalmirante de la marina, todos huyeron en pánico, sin atreverse a mirar atrás por miedo a llamar la atención de Byakuya. Antes de que Byakuya llegara a la base de la rama marina, la noticia del regreso del carnicero se había extendido por todo el archipiélago Sabaody. De repente, todo el mundo estaba nervioso y las calles estaban desiertas, ya que la gente temía que el carnicero quisiera dar ejemplo con algunos desobedientes para marcar el tono. No querían ser los pollos esperando ser sacrificados. Cuando Byakuya llegó a la base de la rama marina, Quack y su grupo aún no habían llegado. Después de una breve charla con Smoker, durante la cual no ocurrió nada en el archipiélago Sabaody, todos se comportaron según las reglas y los que debían dinero pagaron sin necesidad de que se lo recordaran. Durante los casi 3 meses que Byakuya había estado fuera, había acumulado casi 700 millones de berries, incluso después de entregarle una parte al almirante de flota Sengoku. Esto decía mucho sobre las oportunidades lucrativas que ofrece el archipiélago Sabaody. Sin embargo, obtener beneficios tan grandes también implicaba pagar un cierto precio. Durante los días en que las reglas se implementaron en el archipiélago Sabaody, innumerables nobles de naciones aliadas y funcionarios de alto rango del gobierno mundial expresaron su descontento con Byakuya, el oficial de la marina de mayor rango destinado allí. Aunque Sengoku había protegido a Byakuya de la mayoría de estas quejas, muchos todavía le guardan resentimiento. Algunos estaban dispuestos a ofrecer una recompensa de 300 millones de berries en el mercado negro por la cabeza de Byakuya. Byakuya había oído rumores al respecto, pero no les prestó mucha atención. Si no estaban contentos, que no lo estuvieran. Si no les gustaba, podían morderlo. Tras terminar su conversación con Smoker, Byakuya se dirigió al cuartel general de la marina. No había olvidado que el almirante de flota Sengoku había mencionado en una llamada que había sido ascendido a vicealmirante de marina. Una vez que recibiera oficialmente el ascenso, accedería de nuevo al poder mundial. Para Byakuya, esto era una prioridad absoluta. Cuando Byakuya llegó al cuartel general de la marina, notó que el número de barcos atracados allí era varias veces mayor de lo habitual. Además, el ambiente en el cuartel general de la marina era mucho más serio de lo habitual, como si algo importante hubiera sucedido. Curioso, Byakuya fue a la oficina del almirante de flota Sengoku, solo para descubrir que Sengoku no estaba allí. Justo cuando estaba a punto de irse, se encontró con uno de los guardias de Sengoku y le preguntó: ¿No está aquí el almirante de flota Sengoku? El guardia explicó: el almirante de flota Sengoku ha convocado hoy una reunión de alto nivel de la infantería de marina, convocando de nuevo a la mayoría de los principales oficiales de la infantería de marina.
Parece que están discutiendo lidiar con la recién surgida organización Yoru. El guardia sabía que Sengoku favorecía a Byakuya, así que le explicó. Si hubiera sido cualquier otro contraalmirante, el guardia habría dicho que Sengoku estaba en una reunión sin más explicaciones. Al escuchar las palabras del guardia, Byakuya murmuró. No me extraña que haya tantos barcos atracados. Hay una reunión de alto nivel. Y es una reunión sobre cómo tratarme. Tengo mucha curiosidad por lo que están discutiendo allí. Sería fantástico si pudiera asistir a la reunión y escucharla. ¡Qué lástima! Byakuya agradeció al guardia y estaba a punto de irse cuando el guardia de repente dijo. Oh, contraalmirante Byakuya, ¿no está a punto de ser ascendido a vicealmirante de la Marina? Esta reunión es para oficiales de rango de vicealmirante y superior. Dado que ya está confirmado para el ascenso, debería poder asistir, ¿verdad? Los ojos de Byakuya se iluminaron y sintió un gran deseo de unirse. Después de todo, sentía muchísima curiosidad por saber cómo planeaban lidiar con él los marines. Además, la idea de asistir a una reunión donde discutieran cómo lidiar con él era demasiado intrigante. Parecía como infiltrarse en las altas esferas del enemigo. Al ver el interés de Byakuya en asistir a la reunión, el guardia le ofreció. Contraalmirante Byakuya, ¿qué le parece si le pregunto al almirante de flota Sengoku por usted? Puede esperar aquí y, si le es posible, le haré pasar. Eso sería genial, muchas gracias. Byakuya siguió al guardia hasta la entrada de la sala de conferencias. El guardia entró y regresó en un minuto, sonriendo mientras decía. El almirante de flota Sengoku ha aceptado. Contraalmirante Byakuya, puede entrar. Al ver al guardia alejarse, Byakuya no pudo evitar pensar que hay buenas personas en este mundo. Después de alisarse ligeramente el uniforme, Byakuya empujó la puerta y entró, atrayendo instantáneamente la atención de todos en la habitación. Byakuya miró a su alrededor y se quedó atónito. Vaya formación. En la sala estaban el almirante de flota Sengoku, el héroe marino Garp, el oficial jefe de Estado Mayor Tsuru, los 3 almirantes marinos, 2 candidatos a almirantes y más de una docena de vicealmirantes. Esta alineación podría enfrentarse fácilmente a 3 tripulaciones de Yonko simultáneamente, sin exagerar. Y con Byakuya agregado a la mezcla, prácticamente podrían barrer a todos los piratas. Sengoku hizo un gesto hacia Byakuya y lo presentó. Este es el contraalmirante Byakuya, cuyo ascenso a vicealmirante ya ha sido confirmado. Por eso lo han invitado a esta reunión de alto nivel. Byakuya sonrió y asintió a todos los presentes, saludando a sus colegas. Ninguno de los demás estaba insatisfecho con la presencia de Byakuya en la reunión. Después de todo, sabían que la sequía ya había sido derrotado por este joven de 18 años que estaba frente a ellos. Con un logro tan brillante en su haber, no había lugar para objeciones. El rostro más familiar para Byakuya, Aokiji, se levantó y le hizo una seña para que se uniera a él. La expresión de Akainu permaneció sin cambios, su rostro tan estoico como siempre, mientras que la mirada de Kizaru hacia Byakuya era un poco extraña, teñida de un inexplicable desdén. No había muchos asientos disponibles, por lo que los vicealmirantes y aquellos por debajo de los 2 candidatos a almirante permanecieron en su mayoría de pie durante la reunión. De pie junto a Aokiji, una letra familiar apareció de repente en la mente de Byakuya, encajando perfectamente con la escena actual. A los 18, de pie como un lacayo, juré que la próxima vez me verías. En la próxima reunión, me aseguraré de estar sentado. La voz de Sengoku resonó por toda la habitación. Como se mencionó anteriormente, la recién surgida organización Yoru ha matado a uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, Crocodile. Según información confiable del gobierno mundial, la organización Yoru eliminó posteriormente al agente Reizun del CP0 y a todos los miembros del CP8. Es casi seguro que el CP9 desaparecido se ha unido a la organización Yoru. El surgimiento de la organización Yoru ha desestabilizado enormemente la paz de los mares, afirmó Sengoku.
La mayoría de los otros altos mandos de la Marina, que no habían tenido contacto directo con las agencias de inteligencia, no estaban demasiado preocupados por esta noticia. Sin embargo, Aokiji, que había trabajado en una misión con el agente Reizun junto a Byakuya, se sorprendió visiblemente al enterarse de que la organización Yoru había matado a Reizun. Byakuya, el verdadero culpable, tuvo que fingir sorpresa ante la noticia para no despertar sospechas. Sengoku continuó. De acuerdo con las órdenes de los 5 ancianos, la organización Yoru debe ser erradicada lo antes posible. Necesitamos determinar la recompensa por sus miembros y diseñar un plan viable para capturarlos, con el objetivo de eliminar la organización Yoru lo antes posible. Al escuchar a Sengoku, Byakuya tuvo una idea imprudente. Quería gritar: soy el fundador de la organización Yoru. Si me eliminan ahora, la organización Yoru será erradicada. Y luego enfrentarse él solo a Marineford, sacudiendo el mundo entero. Desafortunadamente, un escenario tan emocionante solo podía desarrollarse en su imaginación. Hasta que no aprovechara por completo el poder de la fuente del mundo, Byakuya no tenía intención de revelar su identidad. Tan pronto como Sengoku terminó de hablar, la sala de conferencias quedó en silencio. Tratar con la recién surgida organización Yoru no iba a ser una tarea fácil. Estamos a la vista de todos mientras ellos permanecen en la sombra. Que los encontremos o no depende enteramente de sus acciones. Si deciden permanecer ocultos, no hay forma de rastrearlos. Es como si los llevaran de la nariz, sin pistas que seguir. El vicealmirante Tsuru dijo: para acabar con esta organización Yoru, primero debemos comprender sus objetivos. Solo determinando sus intenciones podremos actuar contra ellos. Aokiji añadió: hasta ahora, han actuado 2 veces. Primero, matando a Crocodile, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, y luego eliminando una agencia de inteligencia bajo el mando de los dragones celestiales. Es difícil discernir sus verdaderos objetivos a partir de estas acciones. Garp, sentado cerca y hurgándose la nariz, dijo con indiferencia: ¿qué otro motivo podría haber? Creo que solo intentan mantener la paz en el mar. Después de todo, Crocodile y esa agencia no servían para nada. Menos mal que ya no están. Sengoku miró a Garp, visiblemente frustrado, y le recordó: vicealmirante Garp, estamos en una reunión de alto nivel ahora mismo. Por favor, tenga cuidado con sus palabras y acciones. Además, ya sea que se trate de derribar a Crocodile o a esa agencia, sigue siendo una violación de las leyes del gobierno mundial. Esto no es verdadera justicia. Bah. Garp sacó un montón de donas y empezó a comérselas, claramente indiferente a lo que Sengoku decía. A los ojos de Garp, incluso si la organización Yoru no era buena, todavía eran mejores que Crocodile y esa agencia. Si no fuera por su posición, Garp habría tratado con Crocodile él mismo después de enterarse de los crímenes que cometió en el reino de Arabasta. Byakuya, mientras tanto, miraba atónito a Garp. Caramba. ¿De verdad había adivinado tan fácilmente los motivos de la organización Yoru? Este anciano lo clavó de un solo golpe. Sin embargo, a Byakuya no le preocupó que nadie notara su reacción. La mayoría de los otros vicealmirantes de la Marina tenían expresiones similares, algunas incluso más exageradas que la suya. Sengoku lamentaba profundamente haber dejado que Garp asistiera a esta reunión. Garp no había aportado nada útil, había dicho muchas tonterías y ahora estaba retrasando la reunión y potencialmente causando más interrupciones. En ese momento, la mirada de Sengoku cayó sobre Byakuya, quien acababa de entrar en la habitación. Si Byakuya no se hubiera retrasado en el camino de regreso, Sengoku definitivamente lo habría querido en esta reunión desde el principio. Entonces, cuando el guardia mencionó a Byakuya en la puerta, Sengoku no dudó en dejarlo entrar. Sengoku todavía creía que Byakuya tenía algo único que ofrecer, tal vez incluso algo que pudiera traer sorpresas. Con eso en mente, Sengoku le preguntó a Byakuya: Byakuya, ¿cuál es tu opinión sobre los verdaderos objetivos de la organización Yoru? Sorprendido, Byakuya respondió: ¿Mi opinión?
No es mi verdadero objetivo el mismo que acaba de decir el vicealmirante Garp. Pero al ver que ahora todos lo miraban, Byakuya se aclaró la garganta y, fingiendo pensar profundamente, dijo: sinceramente, no sé mucho sobre la organización Yoru. Solo fragmentos de los periódicos. Sin embargo, he notado que sus acciones parecen ir únicamente contra el gobierno mundial, sin afectarnos directamente a nosotros, los marines. Así que tal vez deberíamos centrarnos más en los problemas que realmente nos competen resolver. Las palabras de Byakuya captaron inmediatamente la atención de todos, especialmente su distinción entre el gobierno mundial y los marines. Esto despertó la curiosidad de todos sobre lo que diría a continuación. Sengoku, intrigado, preguntó: cuando dijiste que deberíamos centrarnos en los asuntos que son verdaderamente nuestros, ¿qué quisiste decir? Byakuya respondió con seguridad: es simple. El principal deber de los marines es mantener la paz en los mares y luchar contra los piratas. Pero ahora mismo, piratas como Crocodile, que han cometido innumerables atrocidades, son reconocidos por el gobierno mundial. A estos piratas se les concede el derecho legal de saquear siempre que entreguen una parte de su botín. Ante los 7 señores de la guerra del mar, los marines no tenemos autoridad para actuar durante sus incursiones. La existencia de los 7 señores de la guerra es un duro golpe para el prestigio de los marines. Si esto continúa, ¿qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Por qué no dejar que todos estos piratas se conviertan en piratas legales y así los mares estarían en paz? No. Sengoku pareció comprender el punto de Byakuya, pero quiso aclararlo. ¿Estás sugiriendo que Byakuya declaró firmemente: propongo que abolamos el sistema de los 7 señores de la guerra. Sus palabras conmocionaron a la sala. Todos miraron a Byakuya con incredulidad, como preguntándose: ¿cómo se atrevía este joven a decir semejante cosa? Un joven marine que todavía era solo vicealmirante se atrevió a proponer algo tan audaz. Incluso Sengoku estaba en shock, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Le había pedido a Byakuya una estrategia para lidiar con la organización Yoru, pero su respuesta no tenía nada que ver con el tema. Había llevado la conversación por un camino completamente diferente. Garp, que estaba comiendo donas, las terminó rápidamente todas de una sola vez y se puso de pie, diciendo: estoy de acuerdo con Byakuya. El sistema de los 7 señores de la guerra no ha hecho más que convertirse en un escudo para estos piratas, lo que ha provocado que la reputación de los marines se desplome. Deberíamos abolirlo definitivamente. El almirante Akainu, que ya se oponía profundamente a todos los piratas, vio el sistema de los 7 señores de la guerra como una afrenta a sus creencias. Al escuchar la propuesta de Byakuya, expresó su claro apoyo e incluso sugirió capturar a los 6 señores de la guerra restantes. Aokiji, quien para empezar no era fanático del sistema de los 7 señores de la guerra y tenía una buena relación con Byakuya, no tenía motivos para oponerse a la idea. El último almirante, Kizaru, permaneció silencioso e indiferente, lo que era acorde con su habitual comportamiento relajado. Lo único que podría haberlo entusiasmado fue la noticia de un aumento de sueldo. Los demás vicealmirantes de la Marina apoyaron abrumadoramente la abolición del sistema de los 7 señores de la guerra. Habían soportado demasiada frustración a manos de los 7 señores de la guerra durante sus tratos habituales con los piratas. Hasta ahora, habían tenido que reprimir su ira por el bien común. Ahora que Byakuya había hablado, con el héroe marino Garp, el almirante Akainu y Aokiji expresando claramente su oposición, ¿cómo podrían los demás contenerse? No es que Byakuya hubiera llegado al punto de tener autoridad absoluta en el cuartel general de la Marina. Más bien, sus palabras resonaron profundamente en todos los presentes. Ningún marine toleraría la existencia de los 7 señores de la guerra. Con las palabras iniciales de Byakuya, todo el tono de la reunión cambió. Ya no se trataba de discutir cómo manejar la organización Yoru. Se había convertido en una petición para abolir el sistema de los 7 señores de la guerra y tomar medidas contra ellos. Por fuera, Byakuya mantenía una actitud justa, pero por dentro, rebosaba de alegría. Era justo lo que había anticipado.
Había elegido este momento precisamente para decir esas palabras. ¿Una reunión para hablar sobre cómo tratarme? Sigue soñando. Voy a arruinar esta reunión por completo, pensó. Sengoku, al ver el caos en la sala de conferencias, dejó escapar un profundo suspiro. Era evidente que toda la fuerza de la marina estaba profundamente insatisfecha con los 7 señores de la guerra, y este descontento llevaba tiempo latente. De hecho, incluso el propio Sengoku estaba descontento con el sistema. Sin embargo, esto era algo que el gobierno mundial les había impuesto. A pesar de que los marines expresaron su descontento en ese momento, el gobierno mundial no prestó atención a sus preocupaciones. Implementaron el sistema como les pareció conveniente y Sengoku no pudo hacer nada al respecto. Ahora, Byakuya había vuelto a sacar el asunto a colación, reavivando el resentimiento dentro del liderazgo de la marina. Si lo reprimieran como la última vez, podría generar discordia entre los altos rangos de los marines o, peor aún, incluso deserción. Especialmente considerando que fue Byakuya quien hizo esta propuesta, la mirada de Sengoku cayó sobre él. Al ver que la reunión estaba esencialmente terminada, Sengoku no tuvo más opción que anunciar su levantamiento. Dejó que los demás discutieran la abolición del sistema de los 7 señores de la guerra. Escucharlo delante de él era demasiado irritante. Pero cuando todos se marchaban, Sengoku retuvo a Byakuya. Era evidente que Sengoku quería discutir con él la abolición del sistema de los 7 señores de la guerra. Al fin y al cabo, este asunto era demasiado importante como para ignorarlo. Una vez que los demás se fueron, Sengoku hizo que Byakuya se sentara frente a él. Mirando a Byakuya a los ojos, preguntó: «Sé honesto conmigo, ¿tienes alguna conexión con la organización Yoru?» Byakuya se quedó atónito, pero no lo demostró. En cambio, frunció el ceño y respondió: «No hay conexión. ¿Sospechas de mí?» Sengoku suspiró y dijo con seriedad: «Espero sinceramente que no tengas nada que ver con ellos, pero tu comportamiento hoy fue muy inusual. ¿Sabías que esta reunión se centraba principalmente en cómo manejar la organización Yoru? Pero mencionaste deliberadamente el polémico tema de la abolición del sistema de los 7 señores de la guerra. Además, ambas acciones de la organización Yoru ocurrieron mientras estabas de permiso, y nunca antes se había mencionado nada al respecto. Es más, según la información que he recibido, alguien puede demostrar que el día antes de que la organización Yoru asesinara a Reizun, tuviste un altercado con él en el muelle 1 del Agua 7. Al día siguiente, Reizun estaba muerta. Dime, ¿no debería sospechar de ti? En realidad, estas conexiones eran, en el mejor de los casos, tenues». Sengoku había estado siguiendo de cerca los movimientos de Byakuya, por lo que después de que ocurrieron estos eventos, naturalmente los relacionó con el comportamiento inusual de Byakuya en la reunión. Esto lo llevó a su conclusión, por lo que pidió a todos los demás que abandonaran la habitación para poder hablar con Byakuya en privado. Si Byakuya no estuviera involucrado, sería lo mejor. Pero si así fuera, Sengoku quería que Byakuya se detuviera inmediatamente y pudieran fingir que nada de esto había sucedido. Al escuchar el tono de Sengoku, Byakuya se dio cuenta de que Sengoku probablemente ya lo había etiquetado como parte de la organización Yoru en su mente. Pero Byakuya no pudo escapar de esta situación. Como había dicho Sengoku, las circunstancias lo hacían parecer muy sospechoso. Sin embargo, Byakuya sabía que este no era un dilema insalvable. Sonrió y dijo: «Almirante de flota Sengoku, todo esto son solo especulaciones suyas. No hay ninguna prueba directa que me vincule con la organización Yoru». Sengoku suspiró. «Precisamente porque no hay evidencia directa, puedes sentarte aquí y discutir esto conmigo. De lo contrario, la próxima vez que hablaríamos sería en Impel Down. Pero en realidad todos estos acontecimientos que parecen apuntar hacia mí son solo coincidencias». «¿Ah, sí? ¿Cómo?», preguntó Sengoku, repentinamente interesado en escuchar cómo se defendería Byakuya. En realidad, Sengoku tampoco quería creerlo. Si realmente quería acabar con Byakuya, podría informarle esto al gobierno mundial y dejar que enviaran una agencia de inteligencia especializada para investigar a Byakuya.
seguramente encontrarían algo. Sengoku no estaría sentado aquí confrontando directamente a Byakuya, dándole la oportunidad de explicarse. Así que esperaba que Byakuya pudiera convencerlo. Byakuya explicó con calma. En primer lugar, la razón por la que mencioné la abolición del sistema de los 7 señores de la guerra en la reunión no fue solo por los crímenes que presencié que Crocodile cometió en el reino de Arabasta. Más que eso, quería encargarme de Doflamingo. Quiero matar a ese bastardo. Cuando Sengoku escuchó el nombre de Doflamingo, entendió. Después de todo, la última vez que Byakuya se enfrentó a Doflamingo, fue el propio Sengoku quien tuvo que intervenir para salvar a Doflamingo. Considerando eso, el deseo de Byakuya de abolir el sistema de los 7 señores de la guerra tenía sentido. Y en cuanto a mi viaje a Water 7, te había dicho de antemano que iba allí para construir un barco. ¿Cómo iba a saber que Reizun estaría allí al mismo tiempo? Fue pura coincidencia que me lo encontrara. Si murió al día siguiente, qué mala suerte. ¿Qué tiene que ver conmigo? Para entonces, ya estaba de camino al cuartel general de la Marina. De lo contrario, no habría regresado tan rápido. En cuanto al altercado, es fácil de explicar. ¿Vas a decir que solo porque tú, almirante de flota Sengoku, sospechas de mí hoy, si te matan mañana, debo haber sido yo? Así no funciona. Todo debe basarse en evidencia. Sin evidencia, todo es un disparate. Al escuchar los ejemplos prácticos de Byakuya, el rostro de Sengoku se oscureció como el fondo de una olla. Solo sospecho de ti. ¿De verdad tenías que maldecirme así? ¿No sabes respetar a tus mayores? Pero las palabras de Byakuya tenían sentido y redujeron significativamente las sospechas de Sengoku. Está bien, admito que tu explicación es razonable. Espero que este asunto no tenga nada que ver contigo. Byakuya fingió estar agraviado y dijo. Por supuesto que no tiene nada que ver conmigo, pero almirante de flota Sengoku, el hecho de que siquiera sospeche de mí es realmente desgarrador. Me duele el corazón sincero que lucha por los marines. Almirante de flota Sengoku, debe compensarme por esto. Sengoku respondió. ¿No te he ascendido ya a vicealmirante de la marina? Byakuya replicó. Ese ascenso fue debido a mis logros pasados. No tiene nada que ver con esta compensación. No se pueden meter en el mismo saco. Ah, ¿sí? Bien, entonces cancelaré tu ascenso a vicealmirante de la marina. Como compensación, lo ascenderé directamente a vicealmirante del cuartel general de la marina. ¿Estás satisfecho? ¿Qué demonios? Byakuya se quedó atónito. ¿Cómo podía alguien ser tan descarado? Si Sengoku hubiera usado este tipo de desvergüenza con el gobierno mundial, el sistema Shichibukai podría haber sido abolido hace mucho tiempo. Al ver la expresión furiosa de Byakuya, Sengoku preguntó con calma. ¿Qué? ¿No estás satisfecho con la compensación? Apretando los dientes, Byakuya respondió. ¿Satisfecho? Estoy sumamente satisfecho. Gracias, almirante de flota Sengoku. Byakuya tomó el uniforme y la medalla de vicealmirante del cuartel general de la marina y salió furioso de la sala de reuniones. Mientras Sengoku observaba a Byakuya irse y cerrar la puerta detrás de él, notó un destello de duda en sus ojos. Claramente, las palabras de Byakuya no disiparon por completo las sospechas de Sengoku. Pero poco después, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Da igual. Esté o no conectado Byakuya con la organización Migot. Byakuya tenía razón antes. La organización Noche aún no ha atacado a los marines, por lo que, como almirante de flota, no está directamente preocupado por ellos. Si el gobierno mundial pregunta, él puede decir que no puede hacer nada al respecto, y ellos tampoco pueden hacerle nada. Al salir de la sala de reuniones, Byakuya recuperó rápidamente su expresión de enojo. Suspiró aliviado en silencio. Sengoku verdaderamente merecía su reputación como estratega, conectando eventos aparentemente no relacionados con él. Si no fuera por la rapidez de pensamiento de Byakuya, tal vez se habría expuesto realmente. Sin embargo, sabía que sus palabras por sí solas no serían suficientes para eliminar por completo las sospechas de Sengoku.
Para limpiar completamente su nombre, Byakuya decidió que necesitaba hacer algo significativo bajo la apariencia de la organización Nigut. Algo que les diera a todos una clara impresión de Nigut. Lo ideal sería enfrentarse a Nigut delante de todos para que nadie lo vincule con la organización. Pero un plan así requería una ejecución cuidadosa. Si las cosas salían mal, se convertiría en una broma. Sin embargo, este viaje no fue en vano. Mirando el uniforme y la medalla del vicealmirante del cuartel general de la Marina en sus manos, Byakuya verificó la información del sistema. Felicitaciones al anfitrión por convertirse en vicealmirante y ganar 10,000 puntos de energía mundial. Energía mundial. 38.500 tasa de fusión 40% 41%, requiere 3.100 puntos de energía mundial. Basándose en este patrón, su energía mundial actual fue suficiente para aumentar su tasa de fusión al 50%. Esto le permitiría obtener otra habilidad y estar a mitad de camino para desbloquear por completo el limitador de Saitama. Sin embargo, aún quedaba un largo camino por recorrer para alcanzar el 100% de la tasa de fusión. Para Byakuya, mejorar no era urgente ahora mismo. Con su fuerza actual, podía manejar la mayoría de las situaciones, por lo que no había necesidad de apresurarse. Mientras tanto, a medida que ciertos individuos difundían la noticia, gradualmente se hizo conocido a través de los mares que el vicealmirante del cuartel general de la Marina, Byakuya, había propuesto abolir el sistema Shichibukai durante una reunión de alto nivel de la Marina. La mayoría de los países miembros apoyaron esto, esperando que el gobierno mundial aboliera el sistema Shichibukai. Sin embargo, el gobierno mundial no estaba contento e inmediatamente ordenó a Sengoku tratar estrictamente con el vicealmirante Byakuya, expresando que ya no deseaban escuchar tales propuestas de oficiales de alto rango de la Marina. Para restablecer la confianza entre las naciones miembros, el gobierno mundial intentó demostrar que los Shichibukai podían coexistir pacíficamente con las naciones miembros. Citaron a Doflamingo y el reino de Dressrosa como ejemplos. Dressrosa, una isla tropical con ambiente vacacional, no era muy conocida en el mar. Sin embargo, bajo el gobierno efectivo de Doflamingo, llegó a ser conocido como la tierra del amor, la pasión y los juguetes. El mundo entero reconoció el nombre de Dressrosa, y todos los ciudadanos veneraron profundamente a Doflamingo, llamándolo un gobernante sabio. Cuando Byakuya vio que el gobierno mundial usaba este ejemplo, casi se echó a reír. De todas las personas que podrían haber elegido, tuvieron que elegir a Doflamingo. Sí, Dressrosa lucía genial en la superficie, gracias a que Doflamingo lideraba a la familia Don Quixote allí. Pero en realidad, los métodos que Doflamingo utilizó en las sombras fueron incluso más despiadados que los de Crocodile. Doflamingo ocultó bien las cosas. Casi nadie fuera de la familia Don Quixote sabía la verdad sobre Dressrosa. Si alguna vez se expusieran los secretos de Doflamingo, la reputación del gobierno mundial quedaría en ruinas. De repente, Byakuya tuvo una idea. Algo que podría limpiar completamente su nombre y hacerle ganar una enorme cantidad de energía mundial. Sin embargo, el ejemplo del gobierno mundial había convencido a muchos de los países miembros de que no todos los Shichibukai eran dañinos. Como resultado, el movimiento para abolir el sistema Shichibukai fue menguando gradualmente. En el reino de Dressrosa, Doflamingo miró el Dendenmushi dorado que tenía delante, con su mano flotando sobre él. Su expresión era seria, como si estuviera debatiendo si hacer la llamada o no. Después de dudar por un momento, Doflamingo se decidió y cogió el Dendenmushi, marcando el número. Después de un rato, una voz anciana, llena de arrogancia, llegó desde el otro extremo de la línea, claramente no interesada en conversar con alguien como Doflamingo. Habla, ¿qué pasa esta vez? Necesito a alguien muerto. Oms. Los ojos de Doflamingo brillaron con intenciones asesinas mientras decía: vicealmirante del cuartel general de la Marina, Byakuya. Si el asesinato de Trébol a manos de Byakuya había despertado el deseo de Doflamingo de matarlo, entonces la propuesta de Byakuya de abolir el sistema Shichibukai fue la gota que colmó el vaso. Esto consolidó la determinación de Doflamingo de matar a Byakuya.
Esto no era solo por Trébol, sino también por sus planes. Byakuya tenía que morir. La voz del otro lado de la línea se puso tensa. ¿Bromeas? ¿Quieres que ejecutemos a un vicealmirante del cuartel general de la Marina sin motivo? ¿Has considerado las repercusiones? No podemos hacerlo. Al oír la negativa, Doflamingo se puso ansioso. ¿No son los marines solo un perro bajo tu control? Solo estás matando a uno de sus vicealmirantes. ¿Crees que se rebelarán? La voz del otro lado hizo una pausa antes de explicar. No lo entiendes. Si fuera cualquier otro vicealmirante, tal vez podríamos, pero no Byakuya. ¿Por qué no? Según información confiable, el mentor de Byakuya es el exalmirante Sepir, ahora instructor jefe de la Marina, y comparten un vínculo padre-hijo. Además, es sobrino lejano del almirante de flota Sengoku y tiene una estrecha relación con el almirante Aokiji. Si tomamos medidas contra él, sembraría el caos en la infantería de Marina. Doflamingo guardó silencio. No se había dado cuenta de que Byakuya tenía conexiones tan profundas. Al ver que la otra parte se mantenía firme, Doflamingo dudó y luego dijo: entonces cambiaré mi solicitud. La persona del otro lado suspiró aliviada, contenta de que Doflamingo estuviera dispuesto a llegar a un acuerdo. Siempre que no sea otra exigencia imposible, puedo acceder. Pero debes entender que esta es tu última oportunidad. Si cumplo con tu petición y luego intentas usar el tesoro secreto para chantajearnos de nuevo, solo conducirá a tu muerte más rápida. No te beneficiará en absoluto. Doflamingo respondió en tono grave. Entiendo. Debido a su conocimiento del tesoro secreto de los dragones celestiales, Doflamingo había llegado a un acuerdo con ellos. Mientras le concedieran las 3 peticiones, se llevaría el secreto a la tumba. Desde que fundó la familia Don Quixote y se convirtió en pirata, ha utilizado este privilegio solo 2 veces. La primera vez fue cuando se enteró de la formación de los Chichibukai. Él y su tripulación robaron el tributo celestial de una nación miembro y lo usaron para chantajear al gobierno mundial, obligándolos a convertirlo en uno de los Chichibukai. Simultáneamente, llamó a los dragones celestiales para exigir lo mismo. Gracias a la influencia de los dragones celestiales, el gobierno mundial accedió a la petición de Doflamingo. Si hubiera sido un pirata común y corriente el que robó el tributo celestial, el gobierno mundial habría enviado a los marines a eliminarlos hace mucho tiempo. No habrían negociado. Irónicamente, la segunda vez fue gracias a Byakuya. Doflamingo fue acusado falsamente de secuestrar a un dragón celestial y conspirar con los piratas bestia, lo que resultó en la pérdida de 2 de sus principales ejecutivos. A pesar de los numerosos intentos de Doflamingo por limpiar su nombre, los dragones celestiales consideraron que la evidencia en su contra era irrefutable, y no le dejó otra opción que usar su segunda solicitud para evitar una mayor persecución. Esta fue su tercera y última petición. Originalmente, Doflamingo había planeado aprovechar esta última oportunidad para salvar su vida si sus planes fracasaban. Pero ahora, se dio cuenta de que si no lo usaba para lidiar con Byakuya, tal vez ni siquiera tendría la oportunidad cuando Byakuya finalmente fuera tras él. Después de considerar un plan de contingencia que había establecido años atrás, Doflamingo decidió que ahora era el mejor momento para implementarlo. Quiero que transfieras al vicealmirante de la Marina Byakuya a la base de la Marina G5 en el Nuevo Mundo. Esa es mi única condición. Si no puedes aceptar esto, entonces no hay nada más que discutir y me quedaré con esta última petición. Esta vez, el tono de Doflamingo fue firme, como si fuera a colgar inmediatamente si la respuesta fuera no. La persona al otro lado reflexionó un momento. Transferir a un vicealmirante de la Marina a otro puesto no era tarea difícil. Sin embargo, de las palabras de Doflamingo, era fácil inferir que tenía algo planeado en G5 que potencialmente podría matar a Byakuya. Pero esto no le preocupaba a quien llamaba. Incluso si Byakuya acababa muerto en el G5, se consideraría un asunto interno de los marines relacionado con Doflamingo, no con él. Bien, acepto tu petición, dijo finalmente la voz. Pero recuerda, esta es tu última oportunidad.
Si hay una próxima vez, te encontrarás en el mercado de esclavos de los dragones celestiales. Creo que entiendes lo que eso implica. Con eso, la llamada terminó. Doflamingo observó al exhausto Golden Dendenmusi durante un buen rato antes de aplastarlo con el puño. Con una expresión cruel, murmuró: una vez que mate a Byakuya, mi plan podrá seguir adelante sin problemas. Entonces, veremos quién termina como esclavo. No pudo evitar admirar la eficiencia de los dragones celestiales. En lugar de contactar al almirante de flota Sengoku, recurrieron a los 5 ancianos, quienes a su vez se comunicaron con el comandante en jefe Kon y le ordenaron que ordenara a Sengoku que cumpliera la directiva. Cuando Sengoku recibió la orden, quedó desconcertado. Normalmente, los traslados de personal dentro de la infantería de marina eran decisión suya, y Kon rara vez interfería. Pero esta vez, fue una completa sorpresa, especialmente porque involucraba a Byakuya, alguien a quien Sengoku había estado vigilando. Esto solo profundizó sus sospechas. A pesar de su confusión, las órdenes de arriba debían seguirse, por lo que Sengoku llamó a Byakuya. Byakuya, empaca tus cosas. Te reasignarán a la base de Marines G5 en el Nuevo Mundo como comandante de la base. ¿Base G5? Byakuya recordó una vaga impresión de la base G5 y preguntó con curiosidad. Me va muy bien en el archipiélago Sabaody. ¿Por qué me tienen que transferir a la G5? Esta fue la misma pregunta que desconcertó a Sengoku. Sin embargo, cuando le preguntó a Kon, la única respuesta que obtuvo fue seguir las órdenes, y luego la llamada terminó abruptamente. Sintiéndose un poco incómodo, Sengoku respondió: no estoy completamente seguro de mí mismo. La curiosidad de Byakuya no hizo más que crecer. ¿Eres el almirante de flota y ni siquiera conoces tus propias órdenes? No es mi orden. Es de arriba. Pregunté, pero no me dieron ninguna explicación. TSK, mírate como almirante de flota. Ni siquiera puedes obtener una respuesta directa cuando haces una pregunta. Al escuchar el tono desdeñoso de Byakuya, varias venas se hincharon en la frente de Sengoku mientras rugía. Deja de tonterías y simplemente sigue la orden. Aunque Byakuya no entendía del todo por qué lo estaban transfiriendo, se dio cuenta de que podría no ser algo malo. Después de todo, mudarse al Nuevo Mundo lo acercaría a los 4 emperadores y lo acercaría a su próximo objetivo, Doflamingo. Sin embargo, sintió una punzada de arrepentimiento por abandonar el archipiélago Sabaody, que había logrado organizar tan bien que ahora generaba miles de millones de berries en ingresos adicionales cada mes. Abandonarlo ahora sería un verdadero desperdicio. Almirante de flota Sengoku, ¿qué le parece esto?, sugirió Byakuya. Me dirigiré a la base de Marines G5 como nuevo comandante de la base, y puedes nombrar a Smoker como el oficial de mayor rango destinado en el archipiélago Sabaody. Smoker, al ser un contraalmirante del cuartel general de la Marina, era muy adecuado para el puesto y llenaría perfectamente la vacante dejada por Byakuya. Sengoku no se opuso a la idea, reconociendo todo el trabajo de Byakuya en Sabaody. Si transfirieran a Byakuya y dejaran que alguien más tomara el crédito, fácilmente podría generar resentimiento en él. Eso funciona. Puedes ir al Nuevo Mundo ahora, respondió Sengoku. El ambiente en la base G5 no es muy bueno. Te enviaré un fax con información detallada sobre todos los que están destinados allí. Puedes revisarlo en el camino para estar preparado. Espero que puedas corregir las malas prácticas que hay allí. Con eso, Sengoku finalizó la llamada. Casi inmediatamente, el Dendenmusi emitió un sonido crepitante y una gruesa pila de papeles que detallaban el personal del G5 emergió de su boca. Byakuya tomó la primera hoja, y la cara familiar en ella le recordó instantáneamente escenas del anime. Vergo, contraalmirante del cuartel general de la Marina, actualmente se desempeña como comandante de la base G5. ¿No es este el infiltrado de Doflamingo en la Marina? Por eso quieren transferirme a G5. ¿Será todo obra de Doflamingo? Aunque los Chichibukai normales no tienen el poder de reasignar a los vicealmirantes de la Marina, Byakuya creía que Doflamingo podría haber encontrado una manera. Las cosas se estaban poniendo más interesantes.
Byakuya quería derrotar a Doflamingo, y Doflamingo, usando sus artimañas, quería eliminar a Byakuya. Ahora, era una batalla de ingenio. Solo había dos maneras de llegar al nuevo mundo. La primera fue a través de la línea roja, que implicaba pasar por Mariejuis y someterse a inspecciones de la Marina en varios puestos de control. Por supuesto, como vicealmirante del cuartel general de la Marina, Byakuya no necesitaría pasar por ningún control a menos que intentara ingresar a Mariejuis. Pero Byakuya eligió deliberadamente el segundo método, uno que normalmente es el preferido por los piratas. Este método implicaba recubrir el casco del barco para permitirle sumergirse y viajar a la isla Gyojin, y luego pasar por la isla Gyojin para ingresar al nuevo mundo. La razón por la que Byakuya eligió esta ruta fue que, antes de abandonar el archipiélago Sabaody, todavía tenía que encontrarse con cierta figura legendaria. Sería una verdadera lástima irme sin conocerlos. Era imprescindible. Byakuya no iba solo. Llevó a Smoker con él. Después de todo, Smoker tomaría el control del archipiélago Sabaody y necesitaba saber quiénes eran los actores clave en la isla. Dada la fuerza actual de Smoker, todavía era demasiado débil para competir con los grandes nombres. En su viaje, ninguno de los dos se molestó en disfrazarse. Ambos vistieron sus uniformes de la Marina. Con su uniforme de vicealmirante del cuartel general de la Marina, Byakuya parecía aún más elegante, con un aire añadido de madurez. Su capa de justicia ondeaba detrás de él mientras caminaba, dándole un porte inconfundible. Donde quiera que iban, la gente los evitaba, e incluso los perros los rehuían. Las calles estaban desiertas por donde pasaban. Pero a Byakuya no le importó. Ese era justo el efecto que buscaba. Smoker, en cambio, estaba algo exasperado, viéndolo pavonearse. ¿Qué le pasó a este tipo hoy, insistiendo en usar sus uniformes? Smoker aún recordaba la última vez que hicieron eso. Había provocado un incidente en el que un dragón celestial fue atacado. Esperaba que esta vez todo fuera más tranquilo. Desafortunadamente, las esperanzas de Smoker estaban destinadas a verse frustradas. Los dos llegaron a la isla 13 y se detuvieron frente a un bar. Smoker miró el cartel y murmuró: ¿Shaki's Rip-Off Bar? Ese nombre es un poco directo, ¿no? Byakuya exhaló lentamente, con un tono de voz algo serio. Por fin llegamos. Entremos a echar un vistazo. ¿Eh? ¿Entrar? Sí, quiero ver si el dueño de este lugar se atreve a estafarnos. Smoker no pudo evitar reír y llorar a la vez. Después de tanto caminar, resultó que era por algo trivial. Bueno, el jefe había hablado, así que no había forma de evitar entrar. Los dos empujaron la puerta y entraron al bar, solo para encontrarlo vacío, ni siquiera había alguien detrás del mostrador. El lugar parecía completamente desierto. Por otro lado, con un nombre tan sencillo, no era de extrañar que nadie quisiera venir. Probablemente solo alguien tan ocioso como Byakuya se molestaría en echar un vistazo al interior. Byakuya se acercó al mostrador y gritó: «¿Hay alguien aquí? Tenemos clientes». En cuanto habló, una voz de mujer llegó desde la trastienda con un dejo de sorpresa. «¿Qué te traigo?» «Tengo todo lo que necesitas». Una mujer de pelo corto, que parecía tener unos 40 años, salió con una sonrisa. Pero cuando vio los uniformes de la Marina en Byakuya y Smoker, su expresión cambió brevemente antes de volver rápidamente a su comportamiento amistoso. «Oh, entonces son dos oficiales de la Marina». La mujer sacó hábilmente dos vasos, los llenó con alcohol y los colocó frente a Byakuya y Smoker. «He estado dirigiendo mi negocio según las reglas todo este tiempo. ¿Qué los trae por aquí, oficiales de la Marina?» Byakuya sonrió y dijo: «Me dirijo al nuevo mundo a través de la isla Gyojin, así que me gustaría que la señora de la casa cubriera mi barco». La mujer rió entre dientes y se tapó la boca. «Si buscas recubrir tu barco, estás en el lugar equivocado. Esto es un bar. Solo sirvo comida y bebidas, no revestimientos para barcos». «Pero tu marido es mecánico de revestimientos». Byakuya dejó su vaso y dijo: «¿Puedes decirme dónde está?» Tembloroso.
La sonrisa en el rostro de la mujer se congeló por un instante. No esperaba que Byakuya supiera siquiera su verdadero nombre. Además, había mencionado específicamente que quería encontrar a Rayleigh, lo que significaba que probablemente conocía la verdadera identidad de Rayleigh. Esto no podía ser bueno. ¿Será que los marines ya habían rodeado la zona? Si Rayleigh apareciera, un almirante de la marina podría estar esperando afuera para capturarlo. Incluso el número de almirantes marinos involucrados podría exceder uno, considerando que su objetivo es capturar a un pirata legendario, el ex vicecapitán de los piratas de Roger, Rey Oscuro Rayleigh. No sería una exageración enviar a los 3 almirantes. Al ver la expresión nerviosa de Shaki, Byakuya sonrió y dijo: tranquilo, no he informado a los marines sobre esto. Mi visita aquí es puramente personal. Además, deberías saber quién soy. Si quisiera capturarte, ¿crees que todavía estarías hablándome? La sonrisa de Shaki regresó cuando respondió: vicealmirante Byakuya, su reputación lo precede. No puedo creer que te atrevas a venir a buscar a ese viejo fantasma tú solo. Pero se fue de mi casa esta mañana y probablemente esté por ahí, mirando chicas jóvenes otra vez. No tengo idea de dónde está ahora. ¿De verdad? Bueno, sin duda sigue fuerte, se rió Byakuya. Smoker, que había estado escuchando la conversación, se sentía cada vez más confundido. Recubrimiento. Captura. Asuntos personales. Viejo fantasma. Nada de eso le parecía lógico. Sin embargo, algo que sí captó fue que el tendero dijo que Byakuya había venido solo. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Acaso ni siquiera me considera una persona? Si Byakuya no hubiera estado aquí, Smoker habría cerrado este lugar al instante. Shaki, fingiendo indiferencia, agregó: ya somos viejos y no tenemos otros deseos. Solo buscamos un lugar tranquilo donde vivir hasta el final. Byakuya captó el mensaje subyacente. Shaki y Rayleigh solo querían vivir sus días en paz en el archipiélago Sabaody sin causar problemas. Pero si causarían problemas o no era algo que no podían decidir. Byakuya sonrió y dijo: ¿en serio? Un hombre que se fija en chicas jóvenes a diario, sin importar su edad, su corazón sigue siendo joven. Es un viejo descarado. ¿Quién sabe cuándo volverá esta vez? Rió Shaki, aunque con un dejo de impotencia. Byakuya estaba a punto de tomar un sorbo de su vaso cuando de repente se detuvo y una leve sonrisa apareció en su rostro. Mira, ya ha vuelto. Parece que sí le importas, después de todo. Shaki se quedó en silencio, sin saber si el repentino regreso de Rayleigh era algo bueno o malo. Si esto atrajera la atención de los marines, su vida pacífica de más de 10 años quedaría destrozada y tendrían que huir nuevamente. Incapaz de contener su curiosidad, Smoker finalmente preguntó: vicealmirante Byakuya, ¿quién es exactamente ese viejo descarado del que habla? ¿Y por qué lo necesita para el recubrimiento? ¿No tenemos recubridores en la infantería de marina? Byakuya sonrió. Porque es el más fuerte de todos. ¿El más fuerte? ¿Qué tan fuerte podría ser un recubridor? Quizás un poco más fuerte que Tashigi, murmuró Smoker con desdén. Te equivocas. Su fuerza rivaliza con la de un almirante de la marina. El fumador estaba completamente atónito. Un hombre tan fuerte como un almirante de la marina trabajando como recubridor en el archipiélago Sabaody. Sonaba absurdo. En ese momento, la puerta del bar se abrió de nuevo. Los dos se giraron y vieron a un anciano de cabello blanco de pie en la puerta. La luz dorada del sol poniente brillaba a sus espaldas, dándole a su cabello plateado un brillo cálido y haciéndolo parecer más joven. Tan pronto como Smoker vio el rostro del anciano, sintió una sensación de familiaridad, como si lo hubiera visto antes, pero el recuerdo era demasiado distante. Sin embargo, cuando notó ese cabello dorado, todo encajó. Un hombre que una vez sacudió al mundo entero apareció en su mente. Rayleigh, el rey oscuro y la mano derecha del rey pirata. El pánico se apoderó de Smoker. Su primer instinto fue encontrar una manera de salir de allí con vida y notificar al cuartel general de la marina para que enviaran almirantes para lidiar con Rayleigh.
Pero a medida que su ansiedad crecía, Byakuya de repente levantó su vaso y sonrió. Finalmente logré conocerte, una leyenda viviente. Al escuchar la voz de Byakuya, el miedo de Smoker desapareció. Bien, con Byakuya aquí, no hay nada de qué preocuparse, incluso si se enfrentaran a un pirata legendario como Rayleigh. Rayleigh, sin embargo, miró a Byakuya con cierta preocupación, frotando ligeramente su frente. Parecía que la paz de los últimos 10 años estaba destinada a romperse. Había estado mirando chicas jóvenes, pero debido a la presencia de Byakuya y Smoker, las calles se habían vaciado, dejándolo sin nada que ver. Entonces, cuando se dio cuenta de que Byakuya se dirigía hacia la isla número 13, un mal presentimiento surgió en su corazón. Sospechaba que Byakuya probablemente venía por él. Si Byakuya no lo encontraba y se desquitaba con Shaki, sería un desastre. Por eso regresó tan rápido. Por suerte, Shaki parecía ileso, y Byakuya tampoco parecía buscar problemas. Rayleigh se acercó y se sentó junto a Byakuya mientras Shaki le servía una bebida. Rayleigh suspiró. La vejez me está alcanzando. No importa cuán glorioso haya sido el pasado, ahora todo es historia. Solo soy un viejo pintor común y corriente. ¿Qué te trae por aquí, Byakuya? ¿No será solo para charlar con este anciano? Byakuya respondió. Como dije antes, estoy aquí para recubrir mi nave. ¿Recubrimiento? ¿Te diriges a la isla Gyojin? Sí, nunca había visto el mundo submarino. Como voy al nuevo mundo, pensé en tomar la ruta de la isla Gyojin para disfrutar de las vistas. Shaki, sorprendido, preguntó. ¿Vas al nuevo mundo? Byakuya asintió y bromeó. ¿Qué pasa? ¿Te preocupa que, una vez que me vaya, todos en el archipiélago Sabaody se llenen de alegría? Shaki se rió entre dientes ante su broma, tapándose la boca mientras reía. Si descubren que el carnicero se ha ido, probablemente morirán de felicidad. La presencia de Byakuya en Sabaody realmente había dificultado la vida de todos. Tenían que ser cautelosos en todo lo que hacían, por miedo a romper una de las estrictas reglas de Byakuya. Se están adelantando. Después de mi partida, Smoker asumirá el cargo de oficial de mayor rango en Sabaody. Las reglas no cambiarán. Mientras decía esto, la mirada de Byakuya se dirigió a Rayleigh y continuó. Pero la fuerza de Smoker es demasiado escasa para mantener a todos en línea. Así que, para evitar que algún alborotador osado causara estragos, vine aquí a pedirle al Rey Oscuro que ayudara a Smoker en momentos críticos. La cara de Smoker se puso roja de vergüenza, deseando poder encontrar un agujero donde meterse. Inesperadamente, debido a su debilidad, Byakuya tuvo que buscar la ayuda de un pirata. Rayleigh dejó su copa y preguntó con calma. ¿Y por qué debería ayudarte? Un destello de emoción y espíritu de lucha brilló en los ojos de Byakuya cuando respondió. Porque si te niegas, las consecuencias serán tu muerte inmediata a manos mías o serás arrojado a las oscuras e infernales profundidades de Impel Down. Desde que se hizo a la mar, Byakuya no se había enfrentado a ninguna de las fuerzas de primer nivel en Grand Line, aparte de entrenar con su maestro, Zephyr. Ahora, frente a él estaba el Rey Oscuro Rayleigh, el legendario pirata y ex mano derecha del Rey Pirata, Roger. En el anime, fue Rayleigh quien le enseñó a Luffy a dominar el Haki, entrenándolo durante 2 años, una tutoría que tuvo un profundo impacto en el viaje de Luffy. Byakuya vino aquí con un propósito claro. Si Rayleigh aceptaba ayudar, le permitiría continuar con su retiro pacífico, interviniendo solo ocasionalmente para mantener el orden. Pero si Rayleigh se negaba, Byakuya estaba listo para recolectar una enorme cantidad de energía mundial al derrotarlo o incluso matarlo. Aunque Byakuya sentía cierta admiración por Rayleigh, reconociéndolo como un viejo guerrero poderoso y tranquilo, no iba a mostrar piedad. Si Rayleigh no valorara la oportunidad dada, entonces Byakuya no dudaría en atacar con fuerza letal. Rayleigh, visiblemente enojado por las palabras de Byakuya, frunció el ceño y dijo: Joven, no pienses que solo porque puedes correr libremente por el archipiélago Sabaody, eso demuestra tu fuerza. ¿Quieres probar mi fuerza? Vamos a averiguarlo, respondió Byakuya.
De repente, un aura de espada poderosa surgió de Byakuya, provocando que la espada en su cintura temblara violentamente como si estuviera a punto de salir volando de su vaina en cualquier momento. La fuerza invisible de la intención de su espada atravesó las mesas de madera, las sillas, el piso, las paredes y el techo del bar, dejando profundas marcas de espada y esparciendo astillas de madera por todas partes. Con una sonrisa salvaje, Byakuya declaró: si vas a hacer un movimiento, hazlo. Déjame ver qué tan fuerte es realmente la mano derecha del rey pirata. Final del capítulo.